Los abogados de Donald Trump niegan que el expresidente instigó al violento asalto al Capitolio y dicen que el intento de enjuiciarlo en el Senado es inconstitucional. Líderes demócratas en el Congreso elaboran una estrategia para aprobar el plan de estímulo económico de 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente Joe Biden. Saludos, hoy es miércoles 3 de febrero. Gracias por acompañarme en esta nueva edición. También hoy en Enicom Más. En Estados Unidos, el gobierno federal entregará vacunas contra el COVID-19 a las farmacias de todo el país. El Senado confirma a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional, el primer latino en ocupar ese puesto para resguardar al país de cualquier amenaza, proteger sus fronteras y hacer cumplir las leyes de inmigración. Estados Unidos deportaría a familias que llevan detenidas mucho tiempo. Algunos podrían salir esta misma semana. Así comienza este nuevo informativo de Enicom Más, siempre con la verdad. Representantes demócratas acusaron al expresidente Donald Trump de haber puesto en peligro la vida de todos los miembros del Congreso cuando dirigió a una turba de simpatizantes como un cañón cargado hacia el Capitolio. Los legisladores hicieron estas declaraciones en un documento de 80 páginas en el que presentaron sus argumentos más detallados a la fecha del por qué Trump debería ser condenado y se le debe prohibir permanentemente postularse de nuevo. Trump rechazó las acusaciones a través de sus abogados y dijo que el juicio era inconstitucional. Este es el segundo juicio político que enfrenta a Trump y los argumentos en el Senado comenzarán el próximo 9 de febrero. Trump fue acusado de incitar a la insurrección tras el violento asalto al Capitolio el pasado 6 de enero y será procesado en la misma Cámara que sus simpatizantes ocuparon, donde también se escucharán las exigencias demócratas para una última rendición de cuentas en contra del pedido de muchos republicanos de seguir adelante y dejar el episodio atrás. Los demócratas vinculan los intentos infundados de Trump por revertir los resultados de las pasadas elecciones con el letal ataque al complejo legislativo, diciendo que el expresidente es innegablemente culpable de las acciones que pusieron en riesgo a los fundamentos de la democracia estadounidense al utilizar lenguaje provocador para invocar el caos ese día, cuando los aterrorizados legisladores quedaron atrapados en la Cámara y hasta llamaron a los suyos por temor a no sobrevivir. Uno de ellos fue la representante por Nueva York, la demócrata Nydia Velázquez, quien la semana pasada, en una entrevista con el programa Pura Política de New York One Noticias, indicó que Trump debe ser declarado culpable del cargo de incitar a un asedio. No importa que él no ocupe la Casa Blanca, pero Donald Trump atentó contra mi vida. Donald Trump atentó contra la vida de congresistas. Él atentó contra la vida de trabajadores de aquí del Congreso. Es mi responsabilidad tomar juramentar, cuando yo juramento mi lealtad a la Constitución de los Estados Unidos. Este señor tuvo una conducta criminal y por lo tanto hay que enviar un mensaje bien claro a él y a los grupos terroristas que él fomentó. Hay que dar un ejemplo y no podemos tener reconciliación hasta que no se haga una investigación y se determine la culpabilidad, no solamente de Donald Trump, pero incluyendo de varios congresistas. Y tenemos que decidir si hay evidencia suficiente para nosotros llevar esta situación a otro nivel con relación a que hubo congresistas que hicieron declaraciones que básicamente promovían. Los disturbios, según los demócratas, estuvieron relacionados con las palabras de Trump en su mitin político, los intentos del exmandatario de socavar la democracia el verano pasado, cuando dijo que no aceptaría los resultados de la elección y posteriormente durante los comicios de noviembre y sus múltiples intentos fallidos de impugnar los resultados en corte. Cuando estos intentos fracasaron, escribieron los demócratas, cito, recurrió a los medios indebidos y abusivos para permanecer en el poder.
en específico al iniciar una campaña de presión contra los funcionarios electorales estatales, el Departamento de Justicia y el Congreso. Los abogados de Trump, Bruce Castor y Davis Cohen, al igual que muchos republicanos, aseguran que el Senado tiene límites frente a un funcionario fuera del cargo. El presidente Trump dejó oficialmente la Casa Blanca, convirtiéndose en una persona civil, lo que hace este enjuiciamiento totalmente inconstitucional. Segundo, si a reglas vamos y a leyes vamos, pues entonces deberíamos de enjuiciar a todo el Partido Demócrata que está usurpando una posición que no le corresponde. Segundo, Obama también debería de ser enjuiciado entonces por los 150 millones que utilizó para callar lo ocurrido en Benghazi por orden de Hillary Clinton. Y tercero, señores, que no me puedo olvidar, los demócratas están realizando un esfuerzo para seguirle este juicio al presidente Donald Trump, cuando ya hay más de 45 senadores que votaron que era inconstitucional. Sin embargo, los demócratas insisten en que Trump debió haber aceptado los resultados y conceder su derrota electoral, en vez de provocar a una turba a Washington para dirigirlos como un cañón cargado por la avenida Pensilvania. El presidente Joe Biden sostuvo un encuentro con líderes demócratas para discutir el plan de estímulo económico de 1.9 billones de dólares por la pandemia del nuevo coronavirus, aunque los legisladores han dejado claro que aprobarán esta propuesta con o sin el apoyo de los republicanos. Biden y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, estuvieron en la sesión privada y exhortaron al Congreso a aprobar el ambicioso proyecto para enfrentar la pandemia y las penurias económicas que ésta ha causado. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció el encuentro e indicó que el Congreso debe aprobar el paquete de ayuda para el ansiado renacer de los Estados Unidos. Schumer fijó para dentro de unas horas la votación de procedimiento que permitirá a los demócratas aprobar la propuesta por simple mayoría, aun si los republicanos se oponen. Esto se produjo después de que Biden rechazara el pedido de 10 senadores republicanos de aprobar un paquete más austero de $618 mil millones, al considerar que es insuficiente ante la magnitud de los daños causados por esta crisis sanitaria. Funcionarios de la Casa Blanca en el pasado han usado los procedimientos de la Cámara de Comercio como prueba de que hay amplio apoyo para su plan, pero esa agrupación emitió una carta el martes pidiendo un consenso entre los demócratas y los republicanos. El Senado confirmó el martes a Alejandro Mayorkas como el nuevo secretario de Seguridad Nacional, el primer latino en ocupar ese importante cargo que deberá resguardar al país de cualquier amenaza terrorista, proteger sus fronteras y hacer cumplir las leyes de inmigración. Mayorkas fue confirmado por 56 votos a favor y 43 en contra, el margen más estrecho hasta la fecha para un candidato del gabinete del presidente Biden. Es el primer inmigrante que ocupa ese cargo y se espera que lidere una amplia revisión de las políticas de una agencia que fue acusada de estar profundamente politizada al llevar a cabo las iniciativas del expresidente Trump en materia de inmigración y aplicación de la ley. El equipo de Joe Biden esperaba que Mayorkas fuera confirmado antes del 20 de enero, pero el senador Josh Hawley de Missouri frenó su nominación el 19 de enero, retrasando el proceso de votación para su confirmación. Algunos republicanos querían interrogarlo más sobre los planes de Biden para la política de inmigración. También enfrentó preguntas sobre su gestión de un programa de visados para inversionistas durante la presidencia de Barack Obama. Mayorkas, cuya familia llegó a Estados Unidos de Cuba como refugiada en 1960, es un ex fiscal federal que anteriormente se desempeñó como alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Los abogados de familias inmigrantes que han estado detenidas por más de un año por el gobierno estadounidense expresaron su preocupación de que sus clientes sean deportados esta misma semana.
6 padres y 6 hijos podrían ser deportados vía aérea este mismo miércoles, a pesar de que continúan con el proceso para obtener asilo. Las familias han dicho que se les negaron injustamente las protecciones en apego a varias medidas promulgadas por el gobierno del expresidente Trump y que las cortes rechazaron posteriormente. En una misiva enviada el martes a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, grupos por los derechos de los inmigrantes pidieron al gobierno de Biden suspender inmediatamente las deportaciones de padres solicitantes de asilo y sus hijos, ya que las nuevas directrices de seguridad nacional que entraron en vigor el lunes establecen que las prioridades para la deportación son las amenazas a la seguridad nacional, fronteriza y pública. Pensamos que esto es una emergencia que debe ser atacada inmediatamente por esta administración. El presidente Biden tiene el poder de ofrecer una protección inmediata a todas las personas, tanto que están detenidas en proceso de asilo en Estados Unidos, en centros de detención, como aquellas personas que están esperando en México por un proceso de asilo. Pensamos que es importante que esta administración actúe fuertemente, ellos tienen el poder para hacerlo, y que podamos realmente ver cómo deshacer todas las políticas erróneas e inhumanas que la administración Trump enactó durante 4 años. Cientos de personas han sido deportadas en los primeros días del gobierno de Biden, entre ellos una mujer que fue testigo de una masacre ocurrida en una tienda Walmart de El Paso, Texas, en 2019. A pesar de que un juez federal de Texas le prohibió a Biden ejercer una moratoria de 100 días a las deportaciones, la orden del magistrado no requería que el gobierno federal reanudara las expulsiones. Expertos en leyes aseguran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, cuenta con el criterio para demorar los vuelos de deportación, mantener detenidos a los inmigrantes o liberarlos tras el pago de una fianza, aunque tengan órdenes finales de deportación. Desde que el juez emitió la orden, ICE ha deportado a personas a por lo menos 5 países. El presidente Biden firmó una segunda serie de órdenes ejecutivas para revertir las políticas migratorias implementadas por la administración Trump, decretos relativos a la separación de familia, seguridad fronteriza e inmigración legal. Con esto, ya son 9 las órdenes ejecutivas en materia de inmigración que Biden ha firmado en sus primeras 2 semanas en la Casa Blanca. Biden también envió al Congreso una propuesta de reforma migratoria que otorgaría estatus legal y una vía a la naturalización a cerca de 11 millones de indocumentados y revirtió algunas de las medidas migratorias de la administración Trump que, según el presidente, fueron implementadas para desalentar la inmigración, tanto ilegal como legal. I'm not making new law. I'm eliminating bad policy. What I'm doing is taking on the issues that Biden dijo que no estaba creando nuevas leyes, sino eliminando las malas políticas y que trabajará para enmendar la vergüenza moral y nacional del gobierno anterior, teniendo en cuenta que los inmigrantes son esenciales para los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional y sus agencias deberán revisar las leyes migratorias en los próximos meses, incluyendo examinar la posibilidad de brindar servicios de salud mental y otorgar estatus legal en este país a las familias de los casi 5.500 menores que fueron separados de sus padres en la frontera con México durante la presidencia de Trump, al igual que revisar la política Permanecer en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en el país azteca hasta que llegue la fecha para sus audiencias en cortes migratorias. Su orden sobre inmigración legal busca la manera de reducir los retrasos y obstáculos para obtener la ciudadanía y sopesa revertir la regla de carga pública que implementó Trump, la cual hace que sea más complicado que las personas que reciben subsidios del gobierno federal obtengan la residencia permanente. Los asesores del presidente Biden han advertido que podrían tomar meses para revertir las políticas migratorias de Trump que complican el obtener asilo, lo cual ha sido fuertemente criticado por líderes comunitarios. Nuestra abogada de inmigración, Norma Potros, nos explica la situación. Escuchemos.
Ayer el presidente Biden ha firmado otra vez 3 órdenes ejecutivas para dejar sin efecto ciertas políticas establecidas por el gobierno anterior y para dejar en claro cuáles son las políticas y cuáles son las intenciones de la nueva administración en materia de inmigración. Tenemos que saber que, que el presidente está haciendo con estas órdenes ejecutivas lo único que él puede hacer como presidente con la autoridad que tiene, pero para la gran reforma debemos seguir esperando por el Congreso. Entonces, una de las órdenes ejecutivas fue para crear un marco regional e integrador para abordar cuáles son las causas de la migración en primer lugar, que creo que eso es muy importante. El tema de migración es una cuestión inmediata, pero debemos ver qué está pasando, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, que la gente tiene que emigrar para poder sobrevivir. Entonces, ese es el objetivo de la creación de este marco regional integrador. Y así también restablecer otra vez el sistema de asilos en los Estados Unidos. Sabemos que hay mucha gente esperando en México con las políticas establecidas anteriormente para tener la oportunidad de aplicar por un asilo en los Estados Unidos. La segunda orden que firmó en el día de ayer fue para establecer un grupo de trabajo de interagencias, lo cual es muy importante para reunificar familias. Sabemos que el gobierno anterior había establecido ciertas órdenes ejecutivas para justificar la separación de niños de sus padres. Sabemos que hubo alrededor de 55.000 niños separados de sus padres. Todavía hay niños que no han encontrado la forma de reunificarlos con su familia a pesar de la orden de la Corte que hubo el año pasado. Entonces todavía esto es un trabajo que está en progreso, pero con esta orden ejecutiva hay una intención muy clara de la nueva administración de que están trabajando en función de ello y van a abocar a un grupo de las agencias, de las diferentes agencias del Departamento de Seguridad Nacional para abocarse a esta tarea. Y por último, la otra orden ejecutiva tiene la intención de restaurar la fe en nuestros sistemas de migración legal y promover y fortalecer los esfuerzos de integración e inclusión para los nuevos americanos. Creo que esto también está muy claro en lo que sabemos que hay como orden de proyecto, como un proyecto de ley integrador que ya fue sometido por el presidente Biden. Establecer y fortalecer y promover la integración de los inmigrantes en los Estados Unidos. Seguimos teniendo buenas noticias, como dije antes, tenemos que tener un poquito de paciencia, esto tarda un tiempo en implementarse, pero se está trabajando en ello. Así que bueno, espero que tengan un buen día y los seguiremos informando. El gobierno estadounidense comenzará a enviar vacunas contra el COVID-19 a las farmacias en todo el país como parte de su campaña para inocular a la población rápidamente ante la llegada de nuevas y más peligrosas variantes de esta enfermedad. Actualmente, según datos de la Universidad Johns Hopkins, casi 27 millones de personas en Estados Unidos han contraído el COVID-19 y más de 448,000 han muerto por esta pandemia. Para frenar el avance del virus, el gobierno tiene previsto despachar cantidades limitadas de las vacunas contra el COVID-19 a las farmacias, pero los envíos aumentarán gradualmente a medida que se incremente la producción. En Estados Unidos es común que las farmacias ofrezcan vacunas contra la influenza y otras enfermedades, y las grandes cadenas son capaces de vacunar a decenas de millones de personas mensualmente. Pero como nos cuenta el doctor Eliezer Guzmán, además de las vacunas, es importante seguir otras restricciones, como la orden de distanciamiento social y el uso de mascarillas. Escuchemos. Hay expertos que dicen que en los próximos meses para mayo, tanto la cepa inglesa como la cepa africana podrían ser el 70% de los casos americanos. Esto es importante porque, como ustedes saben, se ha demostrado que los dos
las dos medidas más importantes para combatir la pandemia y el virus, que primeramente la vacuna y seguro los anticuerpos monoclonales no funcionan tan activamente, tan eficazmente, contra estas dos variantes que contra la variante inicial. Por ejemplo, la vacuna nueva, la Novavax, que se probó prácticamente en África, nada más dio un 55-60% de efectividad en África, mientras que en Inglaterra dio casi o de 85 a 90%, y se cree que esta 30% de variación tuvo que ver con que en África del Sur la vacuna se probó contra personas que eran portadores del virus africano, mientras que en Inglaterra el virus inglés, que es el B117, que es menos agresivo que el africano, pues se respondió mejor, dándole una respuesta que llegó al 90%. Gracias al doctor Guzmán. Y en Nueva York, el alcalde Bill de Blasio anunció que para este viernes abrirá sus puertas un nuevo centro de vacunación en el Yankee Stadium en el Bronx. De Blasio también anunció un plan de inoculación. Nuestros trabajadores son el motor principal que mantiene nuestra vida diaria en los momentos más difíciles. A partir de ahora, los que trabajan en restaurantes y manejan taxi ya pueden recibir la vacuna contra el coronavirus. Estamos listos para darles la vacuna en cuanto la tengamos, ya que el futuro de nuestra ciudad depende de ello. Y el principal epidemiólogo de la nación, el doctor Anthony Fauci, recomienda a los ávidos seguidores de la tradicional final del campeonato de fútbol americano ver el famoso Super Bowl este domingo desde sus casas y solo con sus seres queridos más cercanos. Fauci exhortó a la población a abstenerse de organizar fiestas, ya que esto aumentaría el riesgo de contraer el COVID-19. El partido de este domingo se realizará en Tampa, Florida, entre los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay. La NFL ha limitado a 22,000 la cantidad de personas permitidas en el estadio debido a los riesgos de contagio. Seguimos con noticias internacionales. En México, una docena de policías estatales fueron arrestados por presuntamente asesinar a 19 personas, entre ellos varios migrantes guatemaltecos. Los cuerpos de las víctimas aparecieron baleados y calcinados cerca de la frontera con Estados Unidos, zona marcada durante años por las sangrientas guerras territoriales entre diferentes cárteles. Según el fiscal general del estado de Tamaulipas, los 12 agentes fueron detenidos y enfrentan cargos de homicidio, abuso de la autoridad y falso testimonio. El fiscal no explicó los motivos que podrían haber tenido los policías para cometer este acto en la ciudad de Camargo, aunque en México, agentes locales y estatales corruptos están a menudo a sueldo de bandas que suelen cobrar a los traficantes de migrantes por cruzar sus territorios y secuestran o matan al grupo que no haya pagado o que lo haya hecho a rivales. Nos vamos a El Salvador, donde las autoridades desarticularon una red criminal que se dedicaba al tráfico ilegal de personas a las que prometían traer a los Estados Unidos a cambio de alta suma de dinero. La unidad especializada contra la trata y tráfico ilegal de personas del Ministerio Público informó que durante el operativo que se realizó en varios municipios del país fueron capturados 9 sospechosos integrantes de la banda criminal, entre ellos 2 miembros de la Policía Nacional Civil que realizaban funciones de colaboradores. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el fiscal general de la República informó que la red de traficantes cobraba entre $5,000 y $11,000 a sus víctimas por engaños y promesas de migración ilegal. Entre los detenidos está el cabecilla de la organización, identificado como José Rafael Martínez Escobar, y varios de sus familiares, a quienes se les atribuyen los delitos de tráfico ilegal de personas agravado, por lo que serán remitidos a un juzgado especializado.
Sale a la luz un video de Diego Armando Maradona en el que el astro argentino saluda a su médico Leopoldo Luque y en el que le dice que está abollado pero bien. Se trata del último video con vida de Maradona, que ya se veía bastante disminuido, pero con su agudo sentido del humor, acompañado de su pareja en ese momento. Escuchemos. Luque, estoy abollado, pero todo bien. Sabe que me gusta la intimidad y bueno, cuando estoy con gente buena salgo de mi madriguera. Un beso, Luque. Leopoldo Jacinto Luque. Hoy en día, el doctor Luque está bajo el escrutinio público por varias versiones que lo acusan de no haber hecho lo suficiente por salvar la vida de un ídolo mundial que cambió la historia del fútbol para siempre. De esa manera terminamos esta edición de Nico Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal en YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias, el jueves los espera en Nico Más. Hasta la próxima.